Y yo quiero leer desde el último verso del capítulo 3 de Hebreos hasta los primeros 3 versos del capítulo 4, si me los pueden proyectar. Hebreos 3:19 y Hebreos 4, del 1 al 3. Dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Quién está aquí? ¿Por qué no pudieron entrar? Por incredulidad. Y el verso 1 del capítulo 4 dice: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Hermano, no se nos han acabado las oportunidades, sigue vigente. Sigue vigente la promesa del Señor de entrar en su descanso. ¿Cuántos quieren entrar en su descanso? Entrar en esa dimensión de descanso. Decíamos la semana pasada, el descanso no es un día, el descanso no es un lugar. El descanso es una dimensión de vida. Amén. Todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. El verso 2 dice: pues esta buena noticia, literal, este evangelio del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos, los que se murieron en el desierto, como a nosotros. A ellos también se les dio la buena noticia de ese descanso. Se les anunció a ellos tanto como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron fe, la fe de los que escucharon a Dios. Entonces, ¿por qué no les sirvió? Porque no tuvieron la fe. ¿Por qué no pudieron entrar? Por causa de incredulidad. Entonces, ¿será importante nosotros trabajar con la incredulidad? ¿Estamos aquí? El verso 3 dice: pues solo los que creemos. ¿Cuántos creemos? Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Y en cuanto a los demás, mire cómo dice eso en la NBI. ¿Lo tenemos por ahí o no lo tenemos? Bueno. En la NBI dice, dice: en tal reposo entramos los que somos creyentes. Dígalo conmigo. En tal reposo entramos los que somos creyentes. Ahora escuche. Vengo a definir lo que significa creyente, porque ya usted le tiene definiciones equivocadas. ¿Estamos aquí? Y yo quiero que vayamos primero a Juan 20. Y entonces lo vamos a definir. En Juan 20 cuenta una hermosa historia que a usted le gusta y a mí también. Los discípulos habían visto ya al Señor, pero Tomasito no estaba. Por tanto le dijeron los otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero Él les dijo: a menos que vea en sus manos la señal de los clavos, y no solo la vea, sino que yo meta mi dedo en el lugar de los clavos, y a menos que meta mi mano en su costado, porque en la herida del costado cabía la mano, en la de los clavos cabía el dedo. ¿Qué le pidió? ¿Qué dijo él? Yo no voy a creer lo que ustedes me estén diciendo, a menos que yo vea las señales de los clavos, meta el dedo en la señal de los clavos y meta mi mano donde le abrieron el costado. Y yo quiero decirle que suena muy valiente, pero solo es muy incrédulo. Yo quiero decirle que usted vive muchas veces en esa. Bueno,
Seguimos leyendo el texto. Dice el próximo. 8 días después, otra vez estaban sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Viene Jesús, estando las puertas cerradas, y puesto en medio, dijo: paz a vosotros. Yo quiero que usted entienda que Él estaba resucitado en cuerpo incorruptible, pero estaba resucitado. Y lo que resucitó fue ese cuerpo, el que mataron en la cruz. Entonces, estando las puertas cerradas, Jesús entró. Y no hay que estar resucitado incorruptible para que eso pase. Nosotros hemos conocido testimonios de ese suceso. Nosotros conocimos a un pastor que había un avivamiento muy fuerte en el lugar donde él estaba ministrando. La multitud era gigantesca. Y una de las mujeres que tenía que ministrar en la adoración, cuando llegó, no logró entrar. Y lo que él nos testificó fue que ella comenzó a orar: Señor, necesito entrar, necesito llegar de alguna manera. Y de momento se encontró adentro. Eso pasa a cada rato. Usted habrá oído, tal vez no lo ha oído, pero conocimos de un testimonio de un siervo del Señor, un hombre de este tiempo, que estaba en una conferencia en Florida. Y de momento el Espíritu le dijo: baja el ascensor. Él se fue al ascensor, bajó el ascensor. Cuando abrió el ascensor, se encontró en otro país. Y era como China. Y todo era en chino. Y él dijo: ¿pero qué es esto? ¿Este ascensor bajó al barrio chino o qué es lo que está pasando aquí? Comenzó a caminar por las calles y de momento oye un grupo hablando en lenguas. Y dijo: pues para ahí voy. Se metió en el grupo y comenzó él a hablar en lenguas. Y él hablando en lenguas en el lugar, todo el mundo se quedó callado. No sabía él que estaba hablando en chino. Cuando él terminó de hablar, se le acercó el líder del grupo, se abrazaron y él, pues así, estilo nosotros, pues sacó una tarjeta de presentación y se le entregó a ese líder. Salió por la puerta otra vez, caminó en sentido contrario, vio la puerta del ascensor, se metió en la puerta del ascensor y volvió a la conferencia donde estaba. Y él testifica: un mes después lo llamaron de China a hacer el contacto. Usted debe saber los tiempos que está viviendo, que no son tiempos para andar en incredulidad. Nosotros tenemos que entrar en la dimensión de fe. ¿Quién está aquí conmigo? ¿Quién quiere eso? Tiene un costo. Esta mañana, o anoche más bien, estaba escuchando un testimonio de un ministro que fue a China, un americano que fue a China, estuvo 3 días en China con un grupo de los que se tiene que esconder. Tal vez ustedes lo han visto porque, no sé, a mí me lo enviaron por mensaje. Mire, hermano, él llevó 15 Biblias. El grupo era gigante, repartió las 15 Biblias y le da una Biblia a una señora y la señora se la dio a otra persona. Él quería leer con ellos el primer capítulo de Segunda de Pedro y la señora empezó a recitarlo de memoria. Cuando terminó la reunión, él se le acerca y le dice: pero qué tremendo que usted se sabe ese capítulo de memoria. Y ella le dijo: sí. Me sé muchos capítulos de memoria, me los aprendí en la cárcel. El grupo que estaba allí estaban atendiendo y dirigiendo grupos de creyentes en China que sumaban millones de personas. Él les dijo: ¿qué puede pasar si nos ven aquí? ¿Qué puede pasar conmigo? Y le dijeron: pues a usted lo van a extraditar en 24 horas y a nosotros nos van a encerrar 3 años. Y ellos le dijeron: ore por nosotros
ore por nosotros, escúchelo, ore por nosotros, para que tengamos esa libertad que ustedes tienen allá, para que nosotros seamos como ustedes. Y él le dijo, yo no voy a orar eso. ¿Será que ore para que nosotros seamos como ustedes? Porque en mi país, ustedes, yo vi que vinieron 13 horas de camino para llegar a este lugar. Y en mi país, si les queda a 1 hora de distancia, se arrepienten de ir. Y ustedes estuvieron 3 días aquí sentados en el piso. Y en mi país, si no hay sillas acoginadas y aire acondicionado, no van. Prefieren por internet para quedarse en pajamas. Vienen tiempos que van a requerir de nosotros algo más que lo poquito que hemos dado, hermanos. Que las migajas que le damos al Señor cuando se supone que sea lo primero. Vamos a leer el texto. ¿Dónde yo estaba en el texto, verdad? Estoy en Juan 20. Entró Jesús y le dijo a Tomás, ven acá, trae acá tu dedito y mira mis manos. Acércala, mete tu dedo, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. No seamos incrédulos, hermanos, sino creyentes. Nosotros hemos definido creyente como qué. Pues los creyentes son los convertidos, los que aceptaron a Jesús como su Salvador. No, porque Tomás había aceptado a Jesús como su Salvador. Y era convertido, pero no creyente. ¿Quién está aquí? Ser creyente no es ser convertido, ser creyente no es ser de la iglesia, ser creyente no es venir los domingos ni pertenecer al club. Ser creyente es creerle que lo que sale de su boca es verdad y que los pactos que él hizo, yo doy mi pescuezo por ellos, son verdad. Eso es ser creyente. Escúchenme, los que no entraron porque no creyeron, salieron de Egipto, cambiaron de reino. Tú puedes cambiar de reino y convertirte y seguir siendo incrédulo. ¿Quién está aquí? Lo vemos en Tomás, ¿verdad? Lo vemos en los israelitas, que les dije la semana pasada, el texto, que dice, ¿quiénes fueron los que murieron en el desierto? ¿Acaso no fue los que él sacó de Egipto? Tú puedes salir de Egipto, tú puedes salir del reino de las tinieblas y morirte en un desierto sin nunca haber creído que Dios tenía para ti una tierra de promesas. Pero tú quieres llegar a la tierra de las promesas, ¿verdad? Y eso no es algo que va a pasar cuando te mueras. La tierra de las promesas se vive ahora. Tú tienes que entrar a creer las promesas del Señor. Amén. Yo quiero que veamos Romanos 12:2. Hermano, es que es maravilloso. Yo no me pongo de acuerdo con los que están dirigiendo el culto ni con los que están ministrando antes. Y siempre me traen los textos por adelantado. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. El literal dice, sed transformados, y la palabra es metamorfosis.
en la forma del verbo metamorfuste. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Otra versión dice de vuestra mente, otra versión dice de vuestra manera de pensar. Vamos a ser transformados según cambie nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar es la que nos mantiene en incredulidad. Yo quiero preguntarte, ¿todo el mundo está aquí conmigo? Yo quiero preguntarte, la forma de tu pensamiento, la forma como tú analizas, la forma como es tu lógica, las conclusiones a las que tú llegas, la manera como tú enfrentas un pensamiento, ¿te lo enseñó la palabra o el mundo? Es más, te lo voy a ir diciendo más claro. ¿Te lo enseñó la palabra o tu casa? O más claro, ¿te lo enseñó la palabra o la academia? Nosotros queremos fe, pero nuestro pensamiento ha sido enseñado por el mundo. Y yo quiero que tú entiendas que si tú vas a crecer en fe, hay unas cosas importantísimas que tú tienes que entender. La fe es la certeza. Eso es Hebreos 11:1, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera. Diga, certeza. Es que yo me siento seguro de que lo que estoy esperando que me dijo Dios va a llegar. Es certeza. Hebreos lo llama certidumbre de fe. La certeza de lo que se espera, la convicción, que yo estoy convencido, diga convicción. ¿Sabes de qué? De lo que no veo. Es la convicción de lo que no se ve. No se puede ser como Tomás. Cuando el Señor se le apareció a Tomás y lo hizo meter la mano por donde él quería meter la mano y mirar lo que él quería mirar, dice una versión que él le dijo al Señor, tú eres mi Señor y mi Dios. Se convenció y el Señor le dijo, ahora lo crees porque viste. Bienaventurados los que todavía sin ver lo creen. La fe es la certeza, diga certeza, de lo que estoy esperando. Y la convicción, yo estoy convencido, convencida de lo que no estoy viendo todavía. Eso es fe. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra. De modo que lo que se ve, diga lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Nosotros decimos que tenemos fe. Y acá por obligación nos aprendemos textos como que Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Pero hasta que yo no vea la placa, hasta que yo no vea el resultado del sonograma, hasta que no me hagan el CT scan, el Quantican y todos los CAN, no estoy completamente segura. Pues bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Entiendan, hermanos, ni quiero que usted se sienta culpable de haberse hecho un CT scan o cualquier cosa así, ni mucho menos estoy diciendo que ellos estén haciendo algo malo. Entienda qué es lo que estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo? Que nuestro pensamiento está formado para que si no veo, no creo, y eso se llama incredulidad. Y yo tengo que salir de esa plataforma y establecerme en la que Dios quiere para mí. ¿Cuántos me pueden entender? Dice la palabra que Abraham, nuestro padre, si me pueden proyectar, dice que le creyó a Dios. Romanos 4:17 de la RB, pónmelo de la RB, lo tienes, ¿verdad? De la RB, 4:17, bueno, déjalo, olvídalo. Dice, en la RB, dice que le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos. Diga, Dios da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. El Señor llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Tú quieres tener fe? Tú tienes que saber que vas a llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Tú sabes qué dice la palabra? Que el Señor dijo que esas obras que Él hace, ustedes cosas mayores harán, porque yo voy al Padre. ¿Fue grande lo que hizo el Señor? Pues lo que vamos a hacer nosotros es más grande. Y tenemos que saber que vamos a tener que aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Lo puedes creer? Hoy vamos a aprender a creerlo en el nombre de Jesús. Y me habías puesto Romanos 4:17 en la segunda parte del verso de la NTV. Dice, eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Y en el verso 18 dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham tuvo esperanza. Dice la otra versión, tuvo esperanza contra esperanza. Y no se acobardó. Vamos a ver, sí. Abraham siguió teniendo esperanza. El 19, ¿está por ahí? No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto. Hermano, que usted se pasa por ahí diciendo, lo que pasa es que Abraham era un hombre fuerte, ningún hombre fuerte, que estaba como muerto, dice. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, ni tampoco se debilitó en la fe sabiendo que la matriz de Sara era estéril. Usted sabe lo que es llamar las cosas que no son como si fuesen. Creer que un hombre de 100 años, que su cuerpo estaba muerto, y una matriz de una mujer que toda la vida fue estéril, iban a concebir. Eso es fe. Me acuerdo del testimonio de Gille. La verdad es que nosotros tuvimos un ejemplo de fe, pero fuertísimo, en ese puertorriqueño. La vez que su hija se enterró un palo por la pierna, por el muslo, tenía el muslo abierto y él no permitió que le hicieran nada con la nena. Él empezó a orar. Se encerró con ella 3 días a orar. Y al cabo de los 3 días, la herida se cerró y se sanó. Y el Señor le habló y le dijo, algunos se conforman con migajas, tú comiste pan. Mis amados, porque nosotros estamos tan acobardados y yo solo estoy diciendo, se acerca una temporada en que el Señor va a empezar a avivar en nuestros corazones lo que es creer, porque lo que viene es sobrenatural, hermanos. Nosotros tenemos que salir, perdónenme,
yo no quiero confundir, yo no quiero hacer sentir mal, yo no quiero, hermano, pero abra su oído a la verdad. El Señor quiere fe en Dios, no fe en la fe, ni fe en el hombre. Ustedes tienen fe muchas veces para que el Señor bendiga a la persona que Dios va a usar para ayudarme. Ustedes tienen fe en que las cosas van a salir bien. Yo soy una persona de fe, todo va a estar bien. Perdóname, en lo único que tú tienes que tener fe es en Él. Lo que Él dice es verdad. Yo me voy a detener aquí porque es que siempre que traigo este tema, alguien sale como ofendido y yo no quiero ofender a nadie. Yo lo que quiero es que despierten, despierten, despierten. Despierten, hermanos. Ahora hay un despliegue de planes médicos. Ahora hay un despliegue de muchas ventajas médicas. No se crean que eso va a durar para siempre. Métase en la fe para que empiece a haber milagros. Nosotros tenemos que hacernos conscientes de algo que no queremos hacernos conscientes. Existe el mundo espiritual. La mayoría de los ataques que nosotros recibimos en nuestras familias, en nuestras finanzas, en nuestros cuerpos, en nuestras empresas, son provocadas por Satanás. Y si tú no aprendes a ver en lo espiritual y a hacer frente a lo que tienes que hacer frente, no vas a tener victoria. Nosotros hemos sido tan condicionados, vuelvo y pregunto, ¿quién formó tu mente? ¿Con qué están formados tus pensamientos? ¿Cuál es el material de tus pensamientos? ¿Tú crees que todo es natural? ¿Tú crees que si alguien reprende un demonio es porque es un ignorante supersticioso? Pues entonces el Señor Jesús era ignorante supersticioso. Tú tienes que saber que hay espíritus inmundos esperando para dañar. Porque el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Y si tú lo dejas, lo hace. Y si a todo tú le quieres dar una explicación humana. Mira, hermano, nosotros fuimos hace años, fuimos a una guerra espiritual que fue puntual, muy importante. El Señor nos mandó a ir a Raimi y nos mostró que Raimi estaba detenido en el tiempo. De hecho, tú entrabas a Raimi y tú veías que pues, los edificios de los años 50, de cuando estaba activa la base, ok. Dios nos envió con una asignación y tuvimos que irnos de noche al techo de una casa a hacer todo el acto profético. Y habíamos un equipo de como de 12 ministros, pastores de distintos lugares, pastores, profetas y maestros estaban allí. Hermanos, y alguien se encargó de tomar fotos de todo porque de ahí íbamos a seguir. Nosotros nos pasamos la noche en vigilia yendo a distintos lugares que el Señor había mostrado, ¿verdad? No me lo había mostrado a mí, había mostrado a otras personas y nosotros estábamos obedeciendo y yendo. Cuando terminó ese acto, nosotros sentimos que lo que pasó en Raimi fue una cosa espeluznante. Y cuando salieron las fotos, que eran las mismas fotos de cuando salieron las fotos de Raimi, detrás de todo lo que nosotros hicimos, se veían nubes, figuras y rayos.
Y nosotros estábamos impactados porque supimos lo que había pasado en el lugar. Pero me da con mencionárselo a un ministro, a una mujer ministro de... Usted sabe lo que es tener la mente más que en lo natural. Pues usted está seguro. ¿No sería que la cámara estaba rota? ¿No sería que se metió? ¿No sería que el foco estaba manchado? ¿No sería que...? ¿Usted ha querido testificarle a alguien de una sanidad física y le empieza con explicaciones científicas? Hermanos, ¿dónde está nuestra mente y quién forma nuestra mente? Yo conozco médicos creyentes. Es que ese conocimiento que es muy bueno que se tenga, y de aquí han salido médicos y están otros estudiando para eso y está muy bien. Yo conozco que esos que han conocido el poder de Dios y el poder de la sanidad y el poder de la liberación, usan ese conocimiento que tienen para saber qué le van a ordenar al cuerpo. Lo que no está funcionando es esto, pues yo ordeno en el nombre de Jesús, se suelta esto. Claro, lo hacen con los creyentes, ¿verdad? No lo pueden hacer en su oficina con los pacientes. Pero ¿me entiende lo que estoy diciendo? ¿Para qué nos da el Señor el conocimiento? Para que nuestras mentes se vuelvan al mundo, no, Señor. Para que quede en nuestras manos más capacidad de hacer frente a unas cosas y tener conocimiento de hacer frente a esas cosas. Escúcheme bien. Yo quiero traer unos textos que punto que los voy a traer. En Lucas, capítulo 4, del 38 al 39, cuenta la historia, solamente voy a ver el 39, de la suegra de Pedro. Como nosotros, salieron de la reunión de la sinagoga y se fueron a comer a la casa de Pedro. ¿Usted ha hecho eso? Se fueron para allá, para la casa de Pedro, y en el verso 39 dice, de pie junto a, o sea, que la suegra de Pedro estaba enferma, tirada en la cama con una gran fiebre. Diga, gran fiebre. De pie junto a su cama, Jesús reprendió la fiebre. Diga, reprendió. Y la fiebre se fue. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Ay, pero es que eso es equivocado, eso es falta de conocimiento médico, porque la fiebre es una reacción del cuerpo atacando los patógenos que han invadido el cuerpo y es necesaria y que, pues escúchamelo bien, tu Señor y Redentor reprendió la fiebre y la fiebre se fue. Y si tú quieres crecer en fe, tienes que soltar tu mente griega y entrar en la mente de la palabra. Y tú vas a ver que tú tienes autoridad contra una fiebre. ¿Estamos aquí? Yo quiero traer otro texto. En Lucas 13, del 10 al 13, que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y sigue, el 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. No dice que la mujer tenía 18 años. Dice que ese espíritu de enfermedad entró hacía 18 años. ¿Saben que los espíritus inmundos tienen fecha de entrada? Hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad.
puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Mire, mi hermano, una vez más, ¿qué dice nuestra mente? Bueno, pero es que una escoliosis o una torcedura en la espina dorsal requiere un tratamiento, requiere un tiempo, requiere todo lo que usted quiera si lo va a trabajar a nivel humano con las armas humanas. Pero como no fue a nivel humano, sino a nivel de fe, a nivel de milagro, se enderezó inmediatamente una curvatura que tenía 18 años. Y se enderezó porque él declaró, eres libre, y el espíritu se tuvo que ir. Entonces, vuelvo. ¿Estoy tratando yo de decir que hay algo malo en ser terapista físico, cirujano o médico? No, no para nada, hermanos, para nada. Lo que yo estoy es hablándole al cuerpo de Cristo y diciéndole, despierta, que muchas veces lo que se está moviendo es un espíritu inmundo y tú puedes ver una sanidad inmediatamente. Si sabes que el Señor te dio autoridad contra ese espíritu inmundo, porque esa es la otra. Nos han hecho creer que nosotros necesitamos mega recontra experiencia con medallas espirituales para atrevernos a enfrentar a un demonio. Y un demonio tiene menos poder que usted y usted le puede hacer frente. Yo tenía 1 año de convertida la primera vez que me enfrenté a un demonio y el demonio se fue. Yo no sabía un pepino angolo de nada, ni tenía experiencia en nada. ¿Me entienden? Esa es otra mentalidad que nosotros tenemos que derribar. Es mentira. Tú estás en autoridad y a él le quitaron la autoridad. Tú puedes enfrentarlo y tú puedes decirle que se vaya. Pero estamos tan dependientes de todo lo humano que no crecemos en fe. Mire, hermano, este texto yo no sé cuántas veces al año yo lo traigo y sigo sintiendo que no se entiende. Maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ese texto no está diciendo los que se apartaron del Señor están en maldición. Ese texto está diciendo el que confía en el hombre y no en Jehová se está apartando de Jehová. ¡Auch! Será como retame en el desierto, no verá cuando viene el bien. Cuando nosotros solo confiamos en lo humano, en las respuestas humanas, sean económicas, sean médicas, sean de lo que sea, cuando mi confianza está en el hombre y no en Dios, no veré cuando llegue la respuesta, no lo veré. ¡Ay, Dios mío! Sigo. Dice la Biblia, y estoy en Marcos 7, 32 al 35, que le trajeron al Señor un sordo y tartamudo. Era sordo y tartamudo. En esa ocasión, el Señor le metió los dedos en las orejas
le escupió la lengua. Ay, no, Señor, por favor, ¿puedes usar el otro método conmigo? Y la Biblia dice, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Tenía la lengua atada y eso lo hacía tartamudear. Se desató la ligadura de su lengua y quedó el hombre oyendo bien y hablando bien sin terapia del habla. Mi hermano, ¿estoy hablando yo contra los terapistas del habla? No, los bendigo. Gracias al Señor por todos esos profesionales. Estoy hablándole a la iglesia de Cristo que solo cree en lo natural, en lo que puede ver y en lo que puede tocar. ¿Quién está aquí? Dice Mateo 9:32 que le trajeron un hombre que tenía un demonio y era mudo. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. No le tuvieron que enseñar a hablar, el mudo habló. En Mateo 12 dice que le trajeron un ciego y mudo. Y echado fuera ese demonio, veía y hablaba. ¿Y cómo fueron sanados? Echando fuera un demonio. Mire, hermano, le voy a contar algo que no se compara, pero son cosas que nosotros hemos visto y hemos vivido, hermanos. Hemos visto y hemos vivido en muchas ocasiones. Tan reciente como la semana pasada, estoy cuidando a mi mamá porque mi hermana Catita estaba en Estados Unidos y nos tuvimos que dividir, Menle y yo, los días cuidándolos a ellos porque no pueden estar solitos. Y a las 5 de la mañana, mi mami sale porque sabía que yo estaba en la sala y salió y me dijo, vengo con un pad caliente porque yo tengo un dolor tan terrible en este codo. Mi mamá, yo no sé cuánto hacía que no podía levantar el brazo por bursitis, por distintas cosas, hermano. Ella tiene un montón de añitos y su cuerpo le duele. Y ella sale con un pad que se quería poner en el codo para que yo enchufara el pad. Y yo estoy buscando dónde conectar el pad caliente. Me dice, no, pero yo quiero que tú primero ores. Pues, listo. ¿Qué dice aquí la mente? Bendito estos huesitos que le quedaran. ¿Verdad que sí? Que eso es lo que uno dice, ay Dios mío, Señor, ¿y ahora qué hago? Hermanos, cuando empiezo a orar por ella, el Señor me dijo, reprende espíritu de dolor. ¿Cuáles son los argumentos en la mente? Pues es que no es ningún espíritu, que estos huesos están molidos ya. Pero yo sabía que me había hablado el Señor, hermanos. Y le dije, espíritu de dolor, yo te reprendo y te ordeno que te vayas ahora. Y me dice, se fue. Y empezó a levantar el brazo. El brazo que no levantaba lo empezó a levantar. ¿Quién usted cree que fue la primera persona sorprendida? Era un espíritu provocándole dolor. Hace muchos años yo recibí una liberación y yo quiero decirles que la liberación es algo maravilloso que Dios quiere para nosotros. Y nosotros queremos que toda persona que se quiere levantar en el liderato y que ya lleva años en el Evangelio, pase esa experiencia, ese retiro de liberación. Yo no sé cómo lo hacen en otros lugares, yo sé que se hace en muchos lugares. Pero yo sé que como lo hacemos
acá, que es ministrando liberación. Nada más maravilloso que tú sentirte que algo que estaba dentro de ti se fue y tú no te habías dado cuenta del daño que te estaba haciendo. Y en una ocasión, hermanos, a mí me ministraron, yo traje la situación de eso, de mi familia que tiene hay mucha herencia de artritis. Y entonces, cuando estábamos en ese assessment de ver cuáles son las enfermedades familiares para quebrantarlas, pues yo traje lo de artritis y cuando empezaron a reprender artritis, yo me torcí toda. En ese momento yo tenía 30 años, no me dolía nada. Y yo me torcí toda, se me torcieron los brazos, o sea, las manos, los dedos, todo. Y empezaron a reprender. Espíritu de artritis se fue y quedé como nueva. Entonces yo supe y entendí, mira, eso estaba ahí dentro de mí esperando un día para manifestarse, a lo mejor en una vejez más. ¿Usted me entiende? Eso es lo que hay. Están ahí escondiditos esperando su tiempo. Yo era líder, anciana gobernante de la iglesia. ¿Me entiende? Yo no estaba en pecado. Nosotros nos hacemos estigmas. Ay, pero eso de recibir liberación, pero que como si yo fuera una persona malvada. ¿Qué tiene que ver con lo malvado, hermano? No tiene que ver nada. El enemigo viene a hurtar, matar y destruir, y de alguna manera te quiere matar o destruir o dañarte algo de tu cuerpo, y se aloja una atadura ahí, un espíritu inmundo que quiere amarrar un área. Tu vida está en el Señor, tú estás salvo, pero eso está amarrado, pues que se suelte. ¿O por qué tú crees que hay tanto creyente con enfermedades? No es porque están en pecado. Está aquí. Estamos, entendemos. Hermanos me ministraron y aquello se fue. Y yo llegué a mi casa feliz, como estaba casada. Entonces me acuesto a dormir y yo no sé a qué hora de la noche yo sentí literal que un perro me agarró la mano y la mordió. Yo sentía al perro, yo sabía que era un perro, no lo veía, pero yo sabía que era un perro. Inmediatamente, ¿qué piensa uno? Ay, pero entonces, ¿de qué sirvió esta liberación? Ay, pero que, pues entonces esto no funciona. O, ay, que peor, ahora estoy peor porque a mí nunca me había pasado esto. ¿Ah? Pero lo que el Señor me mostró en ese momento fue que aquel que salió estaba tan furioso que vino a darme un mordisco. Y yo le dije, tú te vas y me sueltas esa mano ahora mismo y no vuelves. Inmediatamente se desapareció el dolor. Se desapareció el perro, se fue el perro. Ahí me acordé del Salmo 22 que habla de los perros al frente de la muerte del Señor. Cuando el Salmo 22 muestra la crucifixión. Bueno, léalo usted un día. Hijo, vaya. Escúchenme, hermano. Testimonios que algunos de ustedes conocen. Yo le ministré a una mujer que tenía cáncer metastizado. De alguna manera ella tuvo fe, vio como una esperanza, porque empezó a escuchar que nosotros hablábamos de liberación. Y vino y me confesó sus pecados, que por supuesto no tenían que ver con el cáncer. O sea, no tenían que ver con el cáncer en términos de que sus pecados no era que estaba descuidada con el cuerpo o usaba algo que producía cáncer ni nada de esas cosas, eran otras cosas. El Señor me mostró, porque el Señor tiene misericordia de nosotros, hermanos, y lo que nosotros no vemos en lo natural, Dios nos lo muestra. En lo espiritual nos habla, nos dice. No a nosotros, a todos nosotros.
Metámonos en eso, que Dios lo tiene para todos. El Señor me mostró que los espíritus que tenían que salir. Y yo reprendí los espíritus que tenían que salir, incluyendo cáncer. A la semana me dio el reporte. No le encontraron el cáncer. Y escúchenmelo bien. Lo que salieron fueron espíritus inmundos. Y escúchenme más. Cuando un espíritu inmundo se aloja en el cuerpo para destruir un órgano, y usted saca el órgano o el pedazo del órgano y no sacó el espíritu del inmundo, se mete a otro órgano. ¿Quién está aquí me entiende? Que la iglesia quiere trabajar más que con medicina y no se da cuenta que si ese espíritu inmundo sale, ya no puede dañar ningún otro órgano. El Señor quiere refrigerar nuestros huesos y para eso nos tiene que sanar de tristeza y también de amarguras, también de falta de perdón, también de coraje o también de pecados ocultos. La palabra está llena. El espíritu triste seca los huesos. La envidia es carcoma para los huesos. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Hay tantas maneras de que nuestros huesos se envejezcan. Y de esa misma manera, hay tantas maneras de que los huesos se llenen de savia y vigor. Se llenen de verdor, se refresquen con el poder de Dios en nosotros, sanando el corazón, limpiando la tristeza, limpiándonos de angustias. Yo conocí a esta mujer que en el momento que fue ministrada tenía 60 años, jovencita. Tenía 60 años y no le salía el anillo porque la coyuntura ya estaba tan acrecentada que se le quedó el anillo ahí para siempre, forever. Hermanos, y cuando terminamos de ministrarle y reprender espíritus de todo lo que ella confesó, se sacó el anillo. La coyuntura bajó de tamaño en ese momento. Paul le ministró a un hombre con Robert, el esposo de Diosi. Le ministraron a un hombre y lo que le estaban ministrando era espíritu de rechazo, dolor de rechazo desde el vientre. Hermano, ¿usted sabe qué? Cuando el hombre se levantó del piso, pesaba 20 libras menos y se le iban a caer los pantalones. Yo no sé si eran 20 libras de demonios o qué. Yo lo que sé es que el hombre estaba lleno de gozo y ensopado de agua, como si lo hubieran echado a una manguera. ¿Qué te estoy diciendo? Número 1, apúntate para el retiro. Y si tú eres nuevecito, apúntate porque estamos haciendo una lista aparte de los nuevos. Pero si tú llevas años en la iglesia y todavía no despuntas en lo que tienes que despuntar, apúntate en el retiro. Porque el Señor quiere libertar y entrarnos en otra dimensión. Yo voy a dejar los demás textos. Yo quiero que pasemos al frente. Y vamos a pasar al frente responsabilizándonos cada uno ahí, delante del Señor. Y atreviéndonos a echar fuera la enfermedad que nos está matando, que nos está
debilitando, que nos está trayendo impedimentos, la enfermedad que está trayendo dolor. Quiero traer un último texto. Ese texto no quiero que se me vaya. Sí, bien. Di un texto de la Peshitta, por favor. Mateo 4, 24. Miren cómo lo dice en la Peshitta, la versión preferida de Paul. Miren cómo dice. Su fama se extendió por toda Siria y le trajeron los que estaban afectados por diversas enfermedades y a los que eran atormentados con severos dolores y por espíritus malignos. Escúchame bien, los severos dolores son tormentos. Escúchame más. Un fármaco alivia el dolor, pero no lo quita. Un fármaco te deja adormecido para que no sientas el dolor y cuando despiertas del fármaco tienes lo mismo. Cuando tú recibes sanidad o recibes liberación, lo que produce el dolor se va. Y no eres más atormentado por dolores. En una ocasión, una mujer cristiana me dijo, ay, pero ¿y qué? Yo no voy a dejar de usar los fármacos porque al fin y al cabo, ¿qué voy a estar yo resistiendo un dolor? En el siglo XX, era el siglo XX en aquel tiempo, en el siglo XX aguantando dolor. Y yo no le contesté, hermano, porque hubiera pecado. Porque yo no quería que ella aguantara el dolor, sino que entendiera esto, que el dolor se va. Hoy trajeron aquí, en la adoración, el texto. El dolor y el gemido huirán. ¿Por qué no dice desaparecerán? Porque huirán, porque son espíritus inmundos y tienen que huir. Cuando comienzas a recibir liberación, se comienza a abrir un campo, empiezas a ver mejor en el mundo espiritual. Y empiezas a darte cuenta cuando el enemigo quiere venir contra ti, a atacarte. Y le haces frente. Amén.